Seguimos hablando. Listo. Entonces, José Zuleta Ortiz, de 1960. Está bien el dato de Wikipedia. Naciste en Bogotá. En Bogotá. eh, y que eres poeta, narrador y Bueno, a ver, novelista. sí, yo he escrito desde muy temprano. Eh, Empecé escribiendo cuentos, luego escribí poesía, eh, y luego ya volví a hacer cuentos. Eh, Tengo más o menos unos 70 cuentos, 70, 80 cuentos escritos, que los he escrito durante toda mi vida. O sea, no sé decir con exactitud porque yo no escribía para hacer un libro. Es decir, yo no escribía cuentos pensando en un libro de cuentos alrededor de un tema, sino que se me ocurría la idea de un cuento y escribía ese cuento y así, sucesivamente. Tampoco por cuestiones que tienen que ver pues, con el tipo de vida que he tenido, que ha sido bastante itinerante. No he sido un escritor profesional, sino más bien en mi primera parte, más bien ocasional, y más estaba interesado en aprender escribiendo que en publicar. Yo publiqué mi primer libro en el año 2002, si no estoy mal, o 2004, 2002, sí. Porque me gané un premio nacional que lo publicó, era un libro de poemas. Entonces yo estuve escribiendo más o menos 20 años en silencio, sin necesidad de pensar en publicar. Y entonces cuando uno escribe sin esa necesidad de publicar, pues como que no le para muchas bolas a cómo tiene que organizar un libro. Escribo poesía también, he escrito, pues ahora he metido todos mis libros de poemas en un libro, en un solo libro, y creo que eso va a ser así y lo voy a dejar así. Un libro que se llama La mirada del huésped, y, y que voy a trabajar así como un solo libro, no estar, más bien ponerle poemas nuevos cada que haya, cada 5 o 10 años, pues aparecerá otra vez el libro, cada 10 años mejor, aparecerá el libro con unos poemas nuevos, y yo creo que es mejor así. Eso lo han hecho algunos escritores y me parece, por ejemplo, los poemas de La Ofensa es un poco así, o Manglares es un poco así, ¿no? Son libros donde están todos los libros de ese autor. Entonces, sí, pues eso es como un poco lo que te puedo decir. Recientemente publiqué mi primera novela. Yo tenía 3 borradores de novela y, y pues publiqué esta porque ya llevaba un poco de tiempo trabajando, sobre todo en las 2 primeras partes. Y cuando se murió mi mamá en el año 2018, sentí la urgencia de publicar todo, como se puede leer pues en el libro. Entonces la tercera parte sí la escribí del 18 hacia acá, del 18 al 20. En esos 2 años escribí la tercera parte de esa novela, pero las otras partes pues ya las había escrito. Y bueno, y también hice una gran revisión, una gran corrección y armé la historia como quedó, pues. Entonces sí, yo he escrito unos 70, no te voy a decir tantos libros de cuentos, porque pues también te los puedo hablar por libros. Son 5 libros de cuentos, 5 libros de poesía, un libro de retratos, que es una cosa extraña, es un género que no existe. Pues no sé, yo no sé si eso exista. Hay gente que ha hecho cosas parecidas, desde luego.
hay una pequeñita tradición en ese tipo de cosas y es hacer retratos de personas, que a mí me parece, a mí me gusta mucho. No la semblanza en el sentido del interés por la vida de una persona, por dar cuenta de quién fue, sino en un sentido más del retrato pictórico. Es decir, construir con unas pocas palabras, en unos pocos párrafos, un retrato de una persona, pero más de su carácter, y a veces darle la palabra a esa persona, contar un poco de episodios, armar una especie de un retrato, pero que no dé cuenta de una hoja de vida, ¿sí? De una trayectoria de una persona, sino que sea ese retrato sea una pieza, ¿sí? Algo para mirar, algo que sea una obrita de arte, ¿sí? Entonces tengo un libro de retratos que publicó EAFIT, que también es un libro que también va creciendo. En este momento tiene muchos retratos nuevos que están inéditos y que publicaré, no sé, en unos 5 años. Ya habrá un libro que es el doble del libro que está publicado, con unos retratos nuevos. Seguramente, pues si hay, es muy difícil editar eso, porque como no es un género que exista, entonces en las editoriales no saben a qué colección meterlo. Yo lo presenté a FIT, estuvo muy bien calificado por los prejurados, eso tuvo un proceso como de 1 año, de lectores externos, luego internos, de un comité. Me hicieron conocer todo lo que escribieron sobre ese libro, y ellos no tenían dónde publicarlo, porque no tenían una colección para publicarlo, y me dijeron que la única posibilidad era que lo publicaban en una colección que ellos tienen de relatos. Pero yo les decía, es que no son relatos, son retratos. No, pero es que es la única posibilidad de publicarlo. Tenemos que meterlo a alguna colección, y esa es la única en que puede caber. Entonces yo les dije, bueno, pónganlo ahí. Entonces tengo ese libro, que es una cosa que a mí me gusta escribir sobre personas y sobre todo personas a veces que nadie, sobre cosas que veo, personas que veo, momentos, o amigos, sí, o hay una cosa que es muy, muy importante para mí, y es la amistad. ¿Sí? Yo creo que la amistad es en mi caso esencial. Yo creo mucho en eso, y tengo muchos amigos entrañables y muy largas amistades de 40 años. Y entonces a veces se mueren, o a veces no, o a veces simplemente quiero hacerles un retrato de regalo o alguna cosa, y entonces yo hago eso, yo hago esos retratos. Bueno, y tengo entonces eso, esa es mi obra son 5 libros de cuentos, 5 libros de poemas, que quisiera que fuera un solo tomo de cuentos. Lo que pasa es que ya daría como unas 800 páginas, 750 páginas, algo así. Un solo tomo de poesía, un tomo de retratos, y pues bueno, la novela sí toca así como están, porque no pienso hacer trilogías ni todas las cosas que se hacen ahora. Bueno, que se hacen. Entonces, esa es un poco la obra que he construido. Es una obra que se ha construido, como te digo, de manera muy poco, o sea, he tenido épocas de mucha productividad, épocas de baja productividad. No soy un escritor profesional en el sentido, pues, de que esté todo el tiempo en un proyecto literario, no, porque he tenido, pues, que trabajar para vivir y trabajar en cosas que me ocupan muchísimo tiempo, y eso no permite como tener, o sea, siempre tengo una idea y siempre tengo un proyecto, pero no puedo, no tengo cómo desarrollarlo. Yo escribo muy despacio y reescribo mucho, entonces no, es mejor no tener afán cuando uno es así. Cuando uno es así, es mejor no tener afán, y pues se hará lo que se logre hacer
pero pues al ritmo que uno puede. Por ahí hay un libro muy interesante que se llama La vida de mi padre, de Carver, de Raymond Carver. La vida de mi padre, 5 ensayos y una reflexión. Y uno de los ensayos es un ensayito que habla de por qué él es cuentista. Él dice que él es cuentista por las circunstancias en las cuales vive. Yo no puedo ser novelista porque yo tengo 2 niños pequeños, yo tengo que trabajar, mi esposa tiene que trabajar, nos tenemos que liar así dice pues el traductor, pues, tenemos que ayudarnos en la crianza de los niños, cocinar, todo esto, y cuando uno vive así, no puede ser novelista. Entonces yo hago cuentos por eso. Por esa circunstancia, porque son las circunstancias las que imponen un poco lo que se puede hacer. Yo en este momento podría trabajar más, ¿sí? Podría ser, digamos, más dedicado. No soy tan dedicado como, digamos, ahora tengo el tiempo para ser más dedicado, pero no me dedico tanto porque también me interesan otras cosas, y me distraigo en otras cosas que me gustan. Entonces no soy un profesional. A Digamos mí que me soy gusta, una escritora amateur. a mí me gusta eso que dices y leyendo, comencé a leer Lo que no fue dicho y me dio esa impresión de, de que eres un escritor que ama mucho la vida, que tú no vives para escribir, sino que escribir es parte del proceso de lo que haces, pero haces muchas más cosas. Eh, y encuentras en el material de tu vida lugares a los que volver en la escritura. Te escuchaba hablando sobre Isaura, si mal no estoy, esta señora de la isla de Mulatos, que también Está está en el cuento Agua de Lluvia. que también está en Agua Lluvia y Y que ahí y está en la novela también, porque fue una persona muy importante para mí. Incluso hay un poema también a ella. Ella tiene sí, cuento, poema y también un fragmento de la novela. Es un personaje de la novela. sí. Em, y me dices que te recuerda Carver esto de las circunstancias vitales son las que también un poco determinan tu escritura, pero hay cuentos en este primer libro de cuentos que son cuentos extensos y que no tienen una estructura circular de cuento cortasariano, de cuento tipo Borges, sino que son relatos y al menos las editoriales lo publican así como bajo ese rótulo de relatos. ¿Por qué relatos? Sí, bueno, mira, yo sobre eso tengo la siguiente idea. A mí me gusta más el nombre relato que cuento, aunque sea un poco más ilustre la palabra cuento que la palabra relato. ¿Sí? El cuento, digamos que tiene mejor pedigrí. Yo prefiero relato porque el relato, precisamente porque el relato permite ciertas libertades y porque es menos pretencioso. El cuento tiene, pues, al cuento lo han llenado de una cantidad de, de camisas de fuerza, si se quiere. El cuento cuando es nombrado como cuento, ya no tanto, pero antes generaba unas expectativas estructurales, eso del final sorprendente, del nudo, de todas esas cosas que ya están un poco superadas, me parece a mí. No sé si la palabra superada sea la correcta, pero a mí esas camisas de fuerza y todo eso que se decía sobre el género,
y que tiene mucho que ver con la estructura del cuento policíaco y con las exigencias del cuento policíaco, más que con el cuento en general. Yo creo que, pues, como el cuento, como el género, digamos que nació, si se puede decir, para la modernidad con Poe, porque el cuento es mucho, pues el cuento es muy, muy anterior, y Las Mil y Una Noches son un libro de cuentos, y pues la obra de Boccaccio, el de Camerón, es un libro de cuentos, y pues eso estamos hablando entonces de la Edad Media. Eso, digamos que cuando Poe hace ese tipo de, pues cuando hace los crímenes de la calle Morgue y esos cuentos policíacos que tienen esa estructura tan precisa y que fueron tan imitados, que generaron una corriente y también construyeron un hábito lector, ¿sí? Porque el asunto de ese género y de esa estructura es que es muy apasionante para el lector, porque el lector es nombrado investigador. Usted va a descubrir quién es, qué ocurrió aquí. Vamos a ver qué tan ingenioso es usted. Es un reto al lector, es un reto de inteligencia. Y eso produjo una locura, pues. Y después eso llegó a la novela, y hoy en día en el mundo anglosajón creo que lo que más se escribe, lo que más se lee es cuento policíaco y novela policíaca. ¿Sí? Ahora llaman thriller. Pues todo va cambiando, ¿no? Pero bueno, entonces yo desde luego, pues, yo he sido muy lector de cuentos. Me ha gustado mucho el género y he leído muchos cuentos toda la vida. También precisamente por eso, porque tenía poco tiempo, entonces para mí era más fácil leer cuentos. Tuve la suerte de tener muy buenos recomendadores y viví siempre con muy buenos cuentistas. Leí muy buenos autores. Mi biblioteca es en un porcentaje muy grande de cuentos. Entonces, bueno, eso también genera una empatía con un tipo de relación con un texto que después uno termina imitando, ¿no? Todos los escritores somos imitadores. Y por eso también he hecho tantos, pues tantos no, pues he hecho 70, pero pues en una obra tan pequeña son muchos. Incluso tus poemas, o los poemas que he alcanzado a leer de ti son poemas muy narrativos. Eh, hay un poema que está dentro de La Sonrisa Trocada, que yo lo había leído antes por aparte, que es La oración del injusto, el descanso del injusto. No me acuerdo en este momento. Sí. Y es un cuento que está narrando una historia, aunque sea un poema muy corto. Sí, sí, bueno, yo he hecho la poesía. Mi relación con la poesía es una relación más, digamos, yo leí mucha poesía de joven, mucho, y tenía por afición aprenderme poemas de memoria, y teníamos amigos con los que nos retábamos y hacíamos pues como en mi casa se leía poesía en voz alta. Yo tuve grupos de lectura de poesía en voz alta desde muy joven, mucho tiempo. Incluso uno se llamaba así, voz alta. La poesía es esencial para cualquier narrador, para cualquier literato, para cualquier cuentista, narrador, para cualquier cronista. Sin poesía, si uno no tiene una formación en poesía, pues difícilmente va a lograr. O sea, la poesía da las herramientas más importantes que tiene la literatura. Es decir, que son la concisión, la capacidad de arriesgar, de hacer comparaciones riesgosas, de encontrar cómo poner al lector en una situación, cómo llevarlo a un ambiente, cómo
cómo hacerlo, cómo traducir la experiencia, ¿sí? La experiencia inefable, lo que no se puede decir, aquello que uno siente y no se puede decir. Si alguien lo puede decir, es la poesía es la que más puede decir. Entonces, es la herramienta más poderosa para narrar. Yo creo que a mí me choca un poco cuando oigo decir, no, es que ese escritor usa mucho poesía o ese escritor, esa es una escritura con mucha poesía, o es un escritor que tiene... Porque es que la poesía no es algo que esté por fuera de la narrativa, es un elemento de la narrativa. ¿Sí? Yo creo que la poesía no son versos, la poesía no son renglones corticos, como dijo por ahí alguien. No, la poesía es la vanguardia del lenguaje, es una relación con el lenguaje, con la música del lenguaje, con las potencias que tiene el lenguaje, con todo lo que el lenguaje puede. Entonces los poetas poderosos nos enseñan esas herramientas. Y cuando uno está en contacto continuo con la poesía, eso lo va incorporando de alguna manera inconsciente, ¿sí? Y eso yo sí creo que en mi formación y en la formación de muchos escritores, y todos lo han dicho, es la poesía. Mira, yo tengo una colección de libros de premios Nobel, de discursos de premios Nobel, que circuló mucho por ahí. Y los discursos de más o menos de la mitad de los que yo tengo hablan de que les pregunta, pues en el discurso se preguntan ellos mismos de dónde salió su obra y todos dicen que es de la poesía. Además del de García Márquez, que se llama así, pero además de eso, el de Pamuk, el de Herta Müller, el de una cantidad de premios Nobel, el de Kawabata, Japón, la belleza y yo, todos son sobre eso, sobre las relaciones de esos escritores con la poesía y cómo todo viene de aquí. Entonces no es casual, no es una cosa, no es una cosa que se me esté ocurriendo a mí tampoco, es una cosa que es así. La poesía es esencial en la formación de un escritor. Sí. José, se nos va a cortar esta reunión a las 4:30 y está el otro No, link. Está bueno, ahí. yo me meto. Sí, señor. Ahí está, porque es igual, el Zoom básico. Vale, Eh, vale, no problema. Y si necesitamos más tiempo, pues ahí vemos a ver cómo seguimos. eh, Adelante. Ay, yo te quiero seguir preguntando eh, por tu relación con la poesía, porque hay muchos pasajes de la sonrisa trocada que tienen unas imágenes eh, no solo bonitas, sino que, que dicen cosas que serían muy difíciles de decir de otra manera. Eh, y también, ahorita que mencionabas a tu libro de los discursos de los nobles, pensaba en el discurso de Nobel de Isaac Bashevis Singer, que es Sí. sobre por qué escribir en una lengua muerta. Mm. Que a mí eso, yo lo leí hace algunos años, pero me sigue dando vueltas en la cabeza. Eh, no sé, quiero que hablemos de eso ahorita que volvamos. Vale, listo. Entonces me voy Dale, listo. a preparar. ¿Esto ya se va a Listo, acabar? entonces voy a cerrar esta, sí, se acaba a las 1:30. Entonces voy a Dale, cerrar esta. cierra y yo vuelvo a entrar. Bueno, señor. Vale. A ver, el asunto de ese cuento en particular es que Mulatos es un poblado de carpinteros navales. Entonces, digamos que ahí estaba como
O sea, no había nada artificial, ni era de ninguna manera un capricho o una intención intelectual. Simplemente estoy en un sitio donde la gente vive de hacer barcos de madera. Como estoy ahí y está esa posibilidad pues de hablar de eso, pues yo no la voy a desaprovechar, ¿no? Y por eso parece como una alusión a, pues a bíblica o no sé, pues, pero realmente es como fue, por eso también suena tan natural, ¿no? El asunto fue así, el señor Capitán Domínguez llegó allá, yo estaba viviendo allá, eso todo tiene mucho contenido autobiográfico, como casi todo lo que yo escribo. Llegó allá en su avioneta, la aterrizó en la playa, él llegó en una avioneta que en esa época se podía aterrizar en avioneta en la playa. Yo en el cuento eso lo cambio porque me parecía un poco fuera del tono del cuento. Entonces él no llega en avión, sino que llega en barco. Y bueno, y llegó a buscar gente para hacer un barco. Entonces, yo conocí a esos personajes, después conocí en Cali, porque me tocó traerle una vez que vine a Cali, me tocó llevarle a la casa de él unas encomiendas que le mandaron de mulatos, y también hice como una especie de delivery. Entonces, entre mulatos y Cali. Entonces yo conocí esa casa que está ahí todavía, la casa todavía está y todavía tiene ese gran solar y todo. Y conocí a la esposa de él y ahí armé la historia, ¿no? Yo un poco me desdoblo, ¿no? Y me vuelvo el personaje. Y todo lo que, entonces la literatura le da a uno la posibilidad de que todo lo que desea lo puede hacer. Lo que desea y no puede hacer, en literatura se puede hacer. Entonces yo armé ahí ya pues el cuento. El cuento tiene un tono que es un poco fantasmagórico. Está muy... está escrito desde una ingenuidad que le da potencia, ¿sí? Que es la ingenuidad de ese personaje. Es un personaje que no tiene ningún contacto, que nunca ha tenido contacto con la civilización, entre comillas, y que ha vivido toda su vida. Es la primera vez que viene a conocer una ciudad. Y eso es una experiencia muy, muy poderosa, ¿no? Nosotros somos, en Cali, por ejemplo, somos una ciudad de inmigración del Pacífico, y yo nunca he oído que alguien hable en literatura. En música sí, en música del Pacífico sí hay un par de canciones por ahí, de esa experiencia, ¿no? De venir es que nadie conoce esos poblados, de esos ríos. Venir uno del río Saija por allá, o del río San Antonio, de esos ríos, y sobre todo de esos lugares tan lejanos que no han tenido contacto. En esa época pues no había ni celulares ni nada, ¿no? Todo era a través de... Los barcos eran también los medios esos barquitos que yo escribo ahí, eran los medios de comunicación escrita. Una de las cosas que hacían era llevar cartas. Había en esa época redactores de cartas, porque mucha gente no sabía escribir. Entonces había gente que, por ejemplo, los profesores de las escuelas, les tocaba a veces dejar unas horas del sábado o del domingo, los días para hacerle cartas a la gente. Prestaban ese servicio, lo prestaban de manera gratuita. La gente les dictaba las cartas que necesitaban enviarle a las personas, y esas cartas empezaban a viajar primero en lancha, luego en barco, luego llegaban a Buenaventura, y en Buenaventura otras personas buscaban a los destinatarios de esas cartas.
y entonces una correspondencia se podía tardar 6 meses. Era otro tiempo, eran otras cosas distintas. Ese cuento parece un cuento muy antiguo, porque está hablando, o sea, los hechos ocurrieron más o menos en el año 78, 77 y 78. El cuento lo escribí más o menos en el 2000, en el 85 lo empecé a escribir, terminé por ahí en el 88, 10 años después. Pero claro, eso parece un cuento de comienzos del siglo XX. Es muy interesante. Sí. Y el tono lo da un poco, el tono de la narración la da un poco el personaje, ¿no? El personaje, ese cuento está escrito en tercera persona y el personaje, que es este muchacho que nunca ha tenido contacto con el mundo, a quien yo conocí, pues un hijo de Isaura, tenía esa cosa preciosa, ¿no? De la ingenuidad en la juventud, ¿sí? Que eso hoy casi no existe, una persona joven ingenua. Niños ingenuos sí, cada vez hay que irse más atrás para encontrarlos, pero un joven ingenuo, un muchacho de 17 años ingenuo, con toda la bondad que la ingenuidad tiene, eso a mí me maravilló. Sí, sí, yo creo que eso que dices, de hay cierta potencia que solo puede ser encontrada en la ingenuidad, creo que también es parte de lo que me maravilló tanto con ese cuento. Y sí, también sentí lo que dices, es como un cuento de principios del siglo XX, es como un cuento en el que hay este afán de imaginar una identidad como desde allá, desde lo lejos, desde lo que no pertenece a lo que ya está. Eh, Listo. También quería hablar de otros cuentos. eh, que eso había una pregunta que tú ya me respondiste cuando me hablabas de que no habías pensado en una unidad a la hora de escribir estos cuentos, a la hora de escribir estos relatos. Eh, Porque sí, o sea, se nota mucho la diferencia cuando pasa de leer eh, Agua Lluvia a Una sopa para Marilyn, que es como este chisme, leyenda urbana, muy Tiene más un tono de, divertida. Dime, tiene más un tono de crónica. Ese también cuento, de crónica, sí, o en este cuento que creo que es Detrás del Cristal, en el que parodias mucho a estos periódicos amarillistas, como el que hubo y sus titulares y se llamaba pero ese es tinta fresca, el que tú dices, el de los periódicos. se llama, en la versión que yo tengo se llama Detrás del Cristal. Bueno, de pronto cambió, sí. Es que no lo tengo por acá, mano. Bueno, no, sí, seguramente. A veces, por ejemplo, el que le da el nombre al libro, ese cuento que se llama La sonrisa trocada, ese cuento se llamaba Sus ojos se cerraron, que es el título de un tango de Gardel. Pero una vez un amigo que se lo mandé me dijo, me encantó tu cuento de las sonrisas trocadas. La sonrisa trocada, las cabezas trocadas es una novela de Thomas Mann. Él me dijo, me encantó tu cuento de las sonrisas trocadas. Y yo dije, ese era el título. Entonces le cambié el título. Pero pues era inédito cuando estaba con el nombre de Sus ojos se cerraron. A veces sí pasa eso, que se cambian los títulos. Sí, Por- Detrás del Cristal.
Porque, porque, porque el primer libro se llama así, porque ese cuento le da título al libro. Pues realmente ese fue el primer cuento que yo terminé, que fue un cuento que escribí por allá en los años 80, a comienzos de los 80, y que yo terminé y sentí que ese era un cuento que ya estaba terminado, porque a veces a mí me pasa que se me ocurre la idea de un cuento, lo escribo y lo dejo ahí, y después empiezo a pulirlo, a mejorarlo, a enriquecerlo, y como no ando con prisa, pues entonces, pues ahí va quedando, pero ese cuento fue, digamos, el primero que yo dije, no, este cuento ya está, este cuento es así. Y ese sí tiene una estructura más de cuento, ese sí tiene un final, ese tiene una estructura muy de cuento clásico, ¿sí? Tiene unas osadías narrativas grandes, pues porque pues es que uno hablar en primera persona, morirse y seguir hablando en primera persona después de estar muerto, pues eso es como una osadía, pero es la gracia del cuento. La gracia del cuento es esa. Es que uno pasa esa frontera y no pasa nada. El lector no se baja de la historia, al contrario, siente más interés. Tiene un poco, se vuelve fantástico ahí, ¿no? En ese momento. Hasta ahí es prácticamente una crónica de la muerte de Gardel y de mi abuelo. Pero ahí lo vuelvo un cuento fantástico. Cuando yo también morí esa tarde, esa oración es muy poderosa. Esa oración introduce el desenlace de la historia y es una invitación a que el lector entienda que está leyendo literatura, que ese es un cuento fantástico, pero que además quiera saber qué pasó, cómo fue la muerte. Sí. Y es una de esas oraciones súper contundentes también a la manera del cuento tradicional, también a la manera del a trabajar hermano, porque hoy la maté, de Borges. Exactamente. Eh, Aprovechando eso, yo quería hablar de dos cosas. Quería hablar de por qué escribir, o sea, veniendo de una familia donde Estanislao Zuleta Ferrer es articulista, Estanislao Zuleta es uno de los grandes intelectuales del siglo XX, y tú escribes poesía y narrativa. ¿Hay hay como una obligación en esa vocación temprana? Pues no, yo no creo, yo no lo veo así. Hay una cosa que es que a mí desde muy temprano me ofrecieron, o sea, en mi entorno hubo una digamos, una relación con la literatura y con el arte en general. Y eso, pues, desde luego, a uno se le puede pegar o se le puede o no. A mí me gustó mucho leer desde temprano y me di a leer, más que sin pensar en escribir ni nada. Yo nunca pretendí ser intelectual ni me parecía algo interesante. Todo lo contrario, me gustaba más el mundo de las aventuras. ¿Sí? Yo era más yo estaba más diseñado para ser un aventurero que para... Mis pasiones tenían más que ver con aventuras que con los escritorios. Precisamente como un poco por reacción al ambiente donde estaba. Pero la pasión, pues, por la literatura, sí, o sea, yo leía muchos libros de aventuras, mucha literatura que era considerada, digamos, de menor, sí, porque pues en mi casa se leían los clásicos, Dostoyevsky, Kafka, Thomas Mann, toda esa cosa, pues, los grandes clásicos, Tolstoy, etcétera.
Yo leía otras cosas, yo leía, por ejemplo, había un escritor que me gustaba mucho que es Jack London, que es considerado un escritor pues menor, ¿no? Pero a mí me parece maravilloso. Y para mí fue maravilloso leer a Jack London. Y leía mucha literatura como de aventuras, yo tenía esas aficiones, además era medio aventurero, pues. Entonces, pero estaba leyendo todo el tiempo, yo sí, todo el tiempo leía, me gustaba mucho leer. Y no creo que eso sea nunca tuve ese compromiso, al contrario, yo he sido más bien, a mí la figura del intelectual es algo que pues que no está conmigo, yo no soy un intelectual, así el hecho de escribir sea un acto intelectual, yo no me siento un intelectual, yo no soy una persona culta, por ejemplo, yo no sé de filosofía, de antropología, de todo, pues de historia de la humanidad, ¿sí? De historia de las religiones, o sea, todos los intelectuales saben de todo. O sea, tú hablas con un intelectual y él te puede dar cuenta de todo, ¿sí? Personas como Constaín, como ese tipo de personas, William Ospina, ellos todo lo saben, ¿sí? Y de todo pueden dar cuenta, se saben 4 idiomas. Yo no, yo soy una persona que no tengo esas, yo puedo hablar de literatura, de eso sí puedo hablar, porque a eso me he dedicado, a leer literatura, a leer sobre literatura también. También tengo que, de teoría literaria sí he leído, más como mirando a ver si eso me ayuda, ¿no? Pero realmente lo que le ayuda a uno es leer buenos autores. Y escribir. Eso es lo que yo sé. Yo no puedo, entonces no tengo como una tradición, porque pues mi abuelo realmente fue un escritor, es que mi abuelo se murió muy joven, mi abuelo tenía 29 años cuando se murió, va a cumplir 30. Entonces, pues él escribió, se conocen como 8 o 10 textos de él, no más. Uno no puede hablar ahí de un escritor todavía. Mi padre sí, mi padre tampoco escribió realmente, pues muy poco. Escribió 2 o 3 libros, todo lo demás son grabaciones de conferencias y de clases. Entonces no sé, no creo que que yo venga de una tradición de escritores. Sí de una tradición de buenos lectores, de eso sí vengo, porque ambos eran unos extraordinarios lectores. Pero yo quiero saber qué es entonces de lo que te interesa escribir o escribir para qué, escribir para entrar en la realidad, escribir para evadirla, para o no hay un porqué. No, sí hay un porqué, yo creo que sí hay un porqué. Yo me he preguntado muchas veces eso que me estás preguntando. Y, y yo creo que yo escribo para dar cuenta de la experiencia que tengo. Yo tengo a veces, eh, todos tenemos, ¿no? Todos tenemos una relación con el mundo con mayor o menor intensidad. A mí hay cosas que me deslumbran, que me conmueven, como a todos, pues. Y yo quisiera dar cuenta de eso, de esa experiencia, ¿sí? Y a veces me parece que necesito dar cuenta de eso, de dejar testimonio de eso. Por ejemplo, también el hecho de escribir esos retratos. Yo no quiero que una amistad que para mí fue constructiva, que fue parte de mi vida, que fue esencial para mí, se la lleve el olvido, ¿no? Entonces yo quiero dar cuenta de alguna manera de lo que esa amistad significó para mí, de qué fue eso. Por entonces tú ves un retrato que se llama Oscar Castro, retrato claroscuro sobre Oscar Castro, eso lo publicó Arcadia, o otro que se llama Carboncillo sobre Carlos Arellano. Si vos lees eso está por ahí en Google, podés entender qué es por qué escribo, porque es que fueron personas que yo no puedo dejar ir así nomás, sin decir lo que fueron para mí. Eso es un poco lo que me mueve. En la novela también se ve un poco eso, ¿no?
cómo fue, por ejemplo, Isaura Reina, qué representó ese pueblo. Dar cuenta de eso es un poco contar la experiencia de la manera más intensa posible y de una manera que sea, pues, que sea memorable, que honre la experiencia vivida. Eso es como mi búsqueda. ¿Cuál es tu idea de la autoría? No, pues, no sé, a ver, a mí la verdad me parece que no hay que tener afán. Eso para mí es importantísimo. Yo sí creo que uno escribe porque, como dije, tiene esa necesidad, tiene que dar cuenta de la experiencia y escribe lo mejor que puede. Eh, hay una exigencia, digamos, de calidad, de construir una relación con un posible lector, de respetar muchísimo a ese lector y respetar muchísimo ese texto que es para alguien que uno no sabe quién es. Pero lo importante es la calidad del texto, ya lo otro no se puede manejar. Inclusive uno no sabe qué va a pasar con los textos. A mí me ha tocado eh, que libros míos no circulen, si han sido publicados, no tengan muchos lectores. Y también me ha ocurrido que sí tienen muchos lectores. Entonces, también ocurre una cosa injusta, que de un libro de una antología de cuentos que tiene, no sé, 100 cuentos o algo así, a uno siempre le hablan de 4. Y uno dice, ¿y los otros 96 qué? ¿Sí? Eso es muy curioso, porque uno no sabe el lector qué prefiere, dónde se queda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tú me has hablado de 3 o 4 cuentos de un libro de 10, ¿sí? Entonces, es eso, uno no sabe qué pasa con lo que hace y uno tiene que estar tranquilo y sereno, uno tiene que estar tranquilo y para estar tranquilo tiene que tratar de que lo que se vaya, cuando se vaya lo mejor que se pueda. Lo demás es una cosa que le ocurre a ese texto en el camino, no se sabe cuándo. Y yo creo que es eso, es la honestidad con el texto y con el lector, que es su majestad el lector. Ese sí es sagrado. Yo quería preguntarte algo. Por ejemplo, la oración de Manuel, que aparece en la sonrisa trocada, pero también aparece en un libro que tiene ese cuento por título, el título de ese cuento por título del libro. ¿Es una No, modificación eso fue una del cosa texto? que hizo una universidad, la Universidad del Valle, creo. Creo que sí. Sí, eso fue una cosa que ellos hicieron casi que sin consultarme Ah, y, y metieron cuentos de varios libros, como una pequeña antología. ya. ¿Sí? Y creo que les mandé dos cuentos inéditos, pues, como pues ahí De para bonus, de que, ñapa. para que publicaran algo inédito, pues, para que no todo fuera. Entonces, sí, pero yo nunca menciono ese libro siquiera, no lo menciono como, porque los otros sí son libros, pero vamos, este es La la espiral de la espiral de alambique. la, ¿sí? Esto es de sílaba, y estos son como 14 cuentos. Este tal vez el libro que más me gusta a mí. Muy lindas las ediciones de sílaba Sí, muy también. chévere. Estos son 14 cuentos y no estoy mal. ¿Cómo es eso de tener favoritos dentro de tus mismas? Pues eso es como la relación que uno tiene como pues uno tiene una relación como de afecto, ¿no? Con lo que ha escrito. Este es el otro. Este es el último que publiqué de cuentos. La tarde del petirrojo. Sí, esos creo que son 12, si no estoy mal.
Son 2, 4, 6, 8, 11. Son 11. Este es un libro muy raro porque tiene una estructura extrañísima. Es un taller de literatura. Como un taller. Cada cuento es la historia de uno de los miembros del taller, pero entonces ahí leyéndolos todos uno se da cuenta de que ha ocurrido una cosa muy curiosa, porque una de las alumnas se vuela con el director del taller, que da el taller en su casa, y la que narra es la mujer que es abandonada un poco. Y narra a partir de lo que encuentra, pues ella quiere saber qué pasó y empieza a buscar y encuentra las historias. Tiene una estructura, ese sí tiene una unidad temática, porque me dije, bueno, voy a hacer uno con unidad temática. Pues. Entonces ese. Entonces son 7. Bueno, hay otro que es que es Ladrón de Olvidos, pero que aquí Alfaguara lo tituló así. Todos somos amigos de lo ajeno, si lo había visto. Pero este fue el del Premio Nacional de Literatura. Pero ese título no es tuyo. No, es del editor. Ahí tuve una pelea muy fea con el editor, pero la perdí, como puedes ver. Pero sí se nota en el título que tiene otro tono a los títulos de los otros libros. Sí, no, el libro se llama, entonces yo me desquité, porque ese es anterior a yo me desquité aquí. Cuando se hizo esta antología, yo le puse Ladrón de Olvidos y otros cuentos, que es como se llama ese libro. Ese libro se llama Ladrón de Olvidos, pero el editor dijo que eso no vendía, que eso era muy abstracto. Bueno, eso fue una discusión. Discutimos como un mes y se estaba poniendo la cosa tan fea que ya yo dije, no, pues esto... Ya, en un momento me dijeron, vea, ¿saben qué? Si quieren, entonces retiramos el libro de la agenda, no sé qué. Y yo pues nunca había publicado con Alfaguara y era una oportunidad creía yo que era una oportunidad de mostrar, pues, como de llegar a más lectores. Pero uno, como los cuentos no llega a más lectores, publique donde publique. Alentador. Pero eso no importa, eso no importa, hay que escribir bien y ya, eso es lo único que importa. ¿Tú crees que no se lee cuento? ¿Qué está peor, la poesía o el cuento en el mercado editorial? No, la poesía se lee muchísimo. ¿Sí? Lo que pasa es que la poesía se lee. La poesía tiene otras rutas de lectura y otras formas de lectura, los festivales, los encuentros, las tertulias de poesía, el internet, el regalo de los autores, la autoedición y los regalos y los intercambios. Se lee mucho poesía. Además, poetas es lo que hay, ¿no? Pero incluso poetas muy buenos se leen mucho porque circulan mucho. Sí, hay mucha circulación de la poesía que no es la circulación libresca de librería, ¿sí? Pero sí o sea, encuentros de poesía hay. No, eso sí. ¿Cuántos hay a la semana? No sé, muchos. Y hay también mucho intercambio en internet, en Facebook, hay muchísimo intercambio. Y hay muchos portales, hay portales de muy buena calidad, hay de todos los niveles, pero también hay unos extraordinarios. Hay poetas que ponen un poema todos los días, Roca, Horacio Benavides, y generalmente son poemas muy buenos. Sobre todo, Horacio pone unos poemas extraordinarios. Horacio Benavides. Benavides, sí. No lo había escuchado. Te recomiendo ese poeta. Hay un libro que acabo de salir de él, que es una antología en Seix Barral. Está muy bueno. La obra de él es maravillosa. ¿Es colombiano? Es colombiano, sí. No lo había escuchado. Sí. No lo había escuchado. Hay que leer poesía, caballero. Ahora, a mí lo que me parece importante es en la formación de un escritor, tener una formación o sea, tener la poesía como herramienta.
sí, eso sí, y si una persona está joven y quiere escribir, tiene que entrar en contacto con esa herramienta, porque si no, va a ser muy difícil. ¿Todavía lees poesía, además de Claro, los que ya conoces? claro, yo leo todo el tiempo y todo el tiempo me quedo asombrado de las cosas que descubro. Le voy a recomendar un poema que está en Google, se llama Los huesos de mi padre. Usted google Los huesos de mi padre y ahora que terminemos lo lee. Es de un poeta peruano, Inostroza, no Inestrosa, sino Inostroza. Y ya me dirás. Qué cosa asombrosa Perú para sacar poetas maravillosos. O Uy, sea, y no solo Vallejo, Watanabe, Luis Hernández. No sé si has visto a Luis Hernández, que es medio, sí lo conozco. sí, No, es muy, Chirinos, Blanca Varela. Oh, eso es una cosa, son impresionantes. Tienen una tradición y una tradición reciente también muy poderosa. sí, qué Bueno, extraño esos países. tienen al mejor poeta de la lengua española de todos los tiempos, que es César Vallejo, y al más moderno, al más moderno que hay. Sí, Y de ahí para acá tienen una tradición maravillosa. Eso es una... Léase ese poema de ese señor para por que acá al usted, norte, por acá al norte. para que sienta cómo hay que narrar, para que leyendo ese poema sepa cómo hay que narrar. Eh, Qué raras esas tradiciones de los países, ¿no? ¿Tú piensas que Colombia es todavía país de Hablando de países, poetas? hablando de países de poetas poderosos y de poetas mujeres poderosas, Uruguay. Uruguay. Uf, Mira que sí, no lo tengo en el radar. es impresionante. Busque para que vea las mujeres uruguayas son Recomiéndame, maravillosas. recomiéndame alguna. Hay una que se llama Ida, Vilariño. Idea Vilariño. Idea Vilariño. Ella, entre otras cosas, ella vivió con el cuentista, con el gran cuentista uruguayo, fue pareja de él. Y el del astillero, ¿cómo se llama? No se me va el... Bueno, el hecho es que esa mujer, bueno, hay unas 20 poetas, pero entre ellas unas 5 que son muy raros, los escritores uruguayos. Felisberto Hernández, ¿lo has leído? Sí, sí lo he leído hace poquito, lo recomendó José Ardila, Los, el del libro del Tedio, y lo leí y me pareció muy chévere. los cuentos de él son una cosa increíble. Sí, Ese es uruguayo. Él vivió también en Argentina, pero como todos los uruguayos, que eso es como pasando el río, pues. sí, Ese es muy buen escritor. Es un escritor ya de la tradición. pero Bueno, también muy ellos... anómalo en la tradición, ¿Ah? muy anómalo en la tradición. Sí, Es sí, también sí, no como, lo, como un bicho raro. Porque y que él no era escritor, él era pianista. él era Y pianista, sí, era pianista de bares. Y sí, él trabajaba en eso. ¿Sí? Y por eso muchos de sus cuentos son sobre música y tienen que ver con eso. Y me sí. parece maravilloso que un músico tenga una obra literaria tan poderosa. Y que la literatura no hubiera sido su oficio. Eso a mí me fascina. A mí también me gusta muchísimo. Pero Sí, esta mezcla de músico reconvertido en escritor tampoco es que sea tan extraña. El mismo Fernando Vallejo en alguna de las novelas dice como yo me puse a escribir porque, más bien, yo no pude ser pianista, entonces me tocó hacer otra sí, cosa. sí, sí. Sí, él buscó varias cosas. Él también hizo cine Hizo antes cine. de hacer literatura. Como 3 películas. Menos Dice mal, que son, solo hizo tres películas. dice que son malísimas. Sí, menos mal, solo hizo tres películas.
¿Te gusta Vallejo? Sí, me gusta. No todo. Me gusta mucho Los Días Azules. El libro que más me Maravilloso. gusta es Barba Jacob el Mensajero, que es la biografía de Barba Jacob. Yo Ese no es lo he el libro podido que más me conseguir. gusta. Es, eh, Me gusta mucho un libro que se llama Logoy, que es una Sí, gramática de la creación literaria, una gramática literaria. es una Eh, joya. Yo Eso es lo una tengo por joya. ahí en PDF, Sí, eso porque no lo lo he podido publicó conseguir en Fondo de papel. Cultura, lo publicó. Me gusta mucho, bueno, El Fuego Fatuo también me gusta, me parece un libro precioso. Bueno, El, esas novelas las primeras novelas de él, pues, que la reunió Alfaguara con un título que es el río como, del no sé qué, tiempo. El El Río del río del Tiempo. Sí. tiempo. Sí, Eso está muy bien, sobre todo las dos primeras me gustan mucho. Me gusta mucho, mucho. Lo que más me gusta es lo de Barbajó y lo Goy. Después él empieza a hacer como muchas cosas muy repetitivas y ya empezó con la cosa de la perorata y todo eso. Eso a mí ya no me gusta tanto. Después está El Desbarrancadero, que es una obra maravillosa. Y la última me encantó. la de Escombros. Sí, me encantó. Sí, Sí, me feísima la parece una portada. Feísima la portada. muy asquerosa, Sí, yo pero no, no sé el por qué libro le está hicieron ese muy daño. bueno, porque es un libro que no pretende nada, Ajá. pero tiene unas reflexiones sobre la vejez. Y es una cosa muy poderosa y sobre el amor en la vejez, que es un tema tan interesante. Y que él Ese, nunca había hablado de David, ¿no? no, Nunca había no, hablado de David. sí, los personajes son David y la perra, dos Ah, perras, Brusca y la otra, la que sucedió a Brusca, no me acuerdo cómo se llama. no sé, no sé, no sé. Pero Sí, sí, a mí también me encantan los días azules. los días es lo más bonito, esa Es novela es que hermosa. desde el comienzo es como estos golpes, que es también eso, como el sonido antes de las palabras. Sí. Se me Él hacen, después hizo una que creo que se llama La Casa, que es como hablando de esa casa de los días azules. sí, De la- Casablanca la Bella creo que es. sí, eso, pero a mí ya no me gusta. Es que la cantaleta, la misoginia y el insulto pues pues está muy bien todo, la cantaleta, la misoginia, el insulto, todo está muy bien, pero cuando se vuelve muy repetitivo, ya me aburre. Entonces, y él tiene ese problema. Sí, Se vuelve muy repetitivo, pero es un gran escritor. Para mí es sí, de los mejores que hay en Colombia. El mejor, le voy a dar mi top 5. eso era lo que quería. Tomás González, Tomás número González, 1. sí, Ese es el top 1. Después de Tomás González estaría una escritora que se llama Margarita García Roballo, que es muy joven. sí. Sí, es estupenda la escritora. ¿No la has leído? Sí la he leído nada más primera persona y me gustó muchísimo. Y por ahí un cuento que leímos hace poquito que se llama Los álamos y el cielo de enfrente y me parece una narradora extraordinaria. Es extraordinaria escritora. Bueno, ahí van dos. Evelio, Evelio Lozano. Evelio tiene 3 libros que lo ponen en el tercer lugar por lo menos. eh, Ese es una cosa maravillosa de escritor. Me gusta mucho Rómulo Bustos. Rómulo Bustos no lo he escuchado, pero no lo he leído. No lo he leído porque él es un poeta. Como se leen poco los poetas. Ese es un extraordinario escritor, pero de un nivel altísimo. Y ahí también cabe Horacio Benavides. Para mí son los 5 mejores escritores colombianos. Rocío Benavides.
Esos últimos dos no los había escuchado. ¿Cuáles son los tres libros que dices de Belio Rosero? Pues son Los almuerzos, Los almuerzos. que a mí es el que más me gusta. El otro es Los ejércitos. Maravilloso, los ejércitos. Uy, eso es una cosa. Y los cuentos los cuentos completos. Con esos tres libros pago el pasaje. Llegó hasta la Ya, tercera. sí, ya. Sí, Ay, sí. ese es extraordinario escritor. También tiene cosas flojas, como todos, pues. Te estoy Sí. hablando de escritores vivos, obviamente García Márquez debe estar en el top, ¿no? Pero te estoy hablando de escritores vivos. Tan raro que es Tomás González en... Yo no sé, no lo emparento con otros escritores colombianos. Sí, es muy distinto a todo. Él es, a mi manera de ver, Verdor, un cuento de él, se llama Verdor, ¿lo has leído? No. Para mí es tal vez de las mejores cosas que se han escrito en América Latina, en nuestro idioma. Un cuento de unas 40 páginas. Ahí lo tengo también anotado. No, de Tomás González, creo que si Otro, mal no estoy, me he otro, leído... otro cuento de él, se llama Una luz en el almendro, para que lo busque. Bueno, y novelas varias. Primero estaba El mar, La luz difícil. Bueno, yo los he leído todos los libros de él. Esos dos son tal vez las mejores novelas, aunque tiene otras dos muy buenas, que es una que se llama Las noches todas, que me gustó mucho, y otra que se llama Niebla al mediodía, que también me gustó mucho. También ese, Los ese poemas son maravillosos. El libro Manglares de él Manglares. es estupendo. Yo tengo la edición Príncipe de Primero Estado del Mar, Sí, de cuando él trabajaba en los papeles del goce. en el Goce Pagano, en serio. Ay, no, qué machera. Está un poco ajada porque pues yo la tengo desde entonces, desde el 83. Claro. Uf, no, pero Esta es la primera edición. qué áspero. Tiene mucho talento Tomás González para los títulos, ¿no? A los títulos, Un, no, un gran talento para, publicitario. para todo, es muy bueno. Sí. Sí. Bueno, José, Bueno, caballero, más gracias. placer, Luis Eh, Fernando. Yo voy a estar en Bogotá del 9 al 23. Voy a presentar la novela en el 11, el 11 a las 6 de la tarde en el Fondo de Cultura Económico y el 19 en Lerner. El 19 creo que es un sábado a las 3 de la tarde. Si puede ir, pues por allá nos vemos. listo. En serio, muchísimas gracias. Muchas Con mucho gracias por gusto. ser tan amable. Con mucho gusto. Un abrazo. Listo. Hasta Bueno, luego, chao. José. Que Hasta te vaya luego. bien. Gracias. Lo mismo.